Ah, ok. Entonces, como pueden ver, hermanos, vamos a continuar y terminar en este día, en esta tarde, este, esta sección. ah, Ahí está. Seguimos con un llamado a la oración, ¿verdad? Esta es la última parte, ¿ok? Tuvimos 5 partes y vamos a concluirlo en esta tarde de esta forma. Vamos a enfocar nuestro tiempo en en Santiago, en Jacobo, ¿ok? Ahí vamos a estar enfocando la mayor parte de nuestra enseñanza el día de hoy. Obviamente en las últimas lecciones hemos estado hablando analizando más bien cada una de las frases que encontramos dentro de la oración del Padre Nuestro que nuestro amado Yeshua nos dejó. Lo hemos estado aprendiendo de ella, ¿verdad? De esa oración. Yo digo que es una fórmula, ¿verdad? Perfecta en la oración. Este, eh, Porque encierra o conlleva dentro de ella principios muy importantes, ¿verdad? Les digo que los elementos que existen dentro de esta oración son básicos, pero son muy poderosos. Por eso Jesús nos la dio, ¿verdad? Hay formas, como hemos estado aprendiendo durante todas estas semanas, hay formas adecuadas, hermanos, de acercarnos a Dios en oración y hay formas inadecuadas o inaceptables, ¿verdad? De venir ante el Señor. Dentro de lo que estuvimos mirando y dentro de los elementos o de cada una de las frases de esta oración, miramos una de las cosas principales es la humildad, de presentarnos delante de Dios con humildad. Amén. Cada una de estas frases tienen que ver con la humildad. Cada uno de los elementos ya los miramos. Miramos antes de entrar a la oración del Padre Nuestro en Mateo capítulo 6. Anteriormente, el Señor Yeshua, cuando uno de sus discípulos se acerca a él y le pregunta, Maestro, enséñanos a orar, nos instruye primero Jesús y instruye a sus discípulos que no hicieran, que oraran en secreto primeramente, ¿verdad? Que deberían, no a, orar al Padre como los hipócritas que lo hacían de una manera para llamar la atención, para que el público, las gentes que los miraran, los glorificaran como hombres santos, pero no, el Señor nos dice que lo debemos hacer en secreto, ¿verdad? En nuestra habitación. Y entonces, esa es la primera cosa que estuvimos mirando y luego miramos que no debemos usar vanas palabrerías, ¿verdad? En cuestión de la oración. Y también como está dentro de esa oración, está escondido la parte intercesora o una llave, una clave medio escondida dentro de las frases que miramos en la oración del Padre Nuestro. De eso es lo que estuvimos hablando las últimas semanas. Y en esta ocasión quisiera yo ampliar sobre una sección del Padre Nuestro que tiene que ver con la frase hágase tu voluntad en el cielo así como lo es en la tierra. Es críticamente importante que pidamos según la voluntad del Señor. Como les digo, hay formas que muchas veces nos equivocamos en cómo nos presentamos a Dios y las cosas que a veces pedimos, en mi punto de vista, según lo que puedo extraer de cada una de las ah, oraciones que hemos mirado, hay a veces cosas, hermanos, que pedimos al Señor que realmente no son voluntad del Señor, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a estar tratando de ver ah, en esta tarde. Y vamos a estar utilizando, this thing is frozen, sorry. Vamos a ver. Vamos a estar mirando a un hombre
a un escritor más bien. Todos lo conocemos como Santiago, pero más bien su nombre es Jacobo, ¿verdad? En la Biblia, el justo, Jacobo el justo. Vamos a estar indagando sobre la epístola de Santiago. Y se me hizo interesante, hermanos, porque hace muchos años a mí me gustaba escuchar al hermano Amador al hermano Amador Valenzuela, que es un pastor, apóstol y no sé qué tanto ahí, ¿verdad? Un doctor teológico ahí en el área del Paso, Texas, creo que es. Y a mí me gustaba cómo enseñaba él, ¿verdad? Porque enseñaba sistemáticamente, ¿verdad? Explicaba muy bien las cosas. Este, y una vez él mencionó, hermanos, que a Santiago se le conocía, ah, se le decía que tenía las rodillas de camello, porque era un hombre que oraba bastante, ¿verdad? Que oraba mucho él. Y hace poco, unos 2 o 3 años, escuché de alguien, de otro predicador lo mismo, que dijo también lo mismo dentro de Raíces Hebreas. Dice que a Santiago sí se le conocía como el rodillas de camello, se le conocía a Santiago. Pero nunca lo había mirado en escrito, o sea, yo estaba buscando para ver y validar esa información, porque a mí se me hizo muy interesante, ¿no? Porque obviamente el hecho de que tenía las rodillas de camello es porque se la pasaba en oración, era un hombre y precisamente lo que estamos hablando hoy en día, ¿verdad? Bueno, a través de esta serie hemos estado hablando de que debemos ser personas ah, enfocadas o interesadas en la oración. Y entonces lo encontré. Ahí tengo un libro. Este es el libro, se llama Historia Eclesiástica de Eusebio de Cesarea. Amén. Ahí lo encontré. Él habla de esto. Ahí, dice, en una cita de Clemente, o sea, Eusebio está hablando de Clemente, ¿verdad? En una cita de Clemente, mencionada anteriormente, se ha expuesto con claridad cómo se llevó a cabo la muerte de Jacobo, o sea, Santiago. En ella relata que fue lanzado desde el pináculo del templo y lo golpearon con palos hasta la muerte. ¡Wow! Qué terrible muerte, ¿verdad? Un mártir del Evangelio, Jacobo, hermano de Jesús. Dice, sin embargo, es a Egésipo. O sea, está mencionando a Clemente, que habla sobre cómo murió Jacobo, y luego dice de Egésipo, que es un miembro de las sucesiones de los apóstoles, quien expone más exactamente su vida. En el libro 5 de sus memorias se refiere lo siguiente. Jacobo, el hermano del Señor, o sea, el Señor Jesús, es el sucesor con los apóstoles del gobierno de la iglesia. A Jacobo se le llama el justo, ya desde el tiempo del Señor y hasta nosotros, porque muchos se llamaban Jacobo. No obstante, solo él fue santo desde el vientre de su madre. Fíjense cómo lo describen a Jacobo, ¿ok? Dice, no obstante, solo él fue santo desde el vientre de su madre. No bebió vino ni bebida fermentada, ni tocó carne, no pasó navaja alguna sobre su cabeza, ni fue ungido con aceite, y tampoco usó del baño. No sé a qué se refiere esto, ¿ok? Y tampoco usó el baño, no sé de qué se refiere. Dice, solo él tenía permitido introducirse en el santuario, porque su atuendo no era de lana, sino de lino. Asimismo, únicamente él entraba en el templo donde se hallaba arrodillado y rogando por el perdón de su pueblo, de manera que se encallecían sus rodillas como las de un camello, porque siempre estaba postrado sobre sus rodillas, humillándose ante Dios y rogando por el perdón de su pueblo. Por la exageración de su justicia, le llamaban justo, y oblías, que en griego significa protección del pueblo, y justicia, del mismo modo que los profetas dan a entender acerca de él. Entonces, no sé, estos son hombres que son escritores del primero, segundo y tercer siglo. Amén.
Obviamente eran hombres cristianos que se les llaman padres de la iglesia, a Clemente, no sé si Egésipo, pero me imagino que sí. Obviamente a Eusebio, claro que se le menciona, bueno, es uno de los padres de la iglesia cristiana. Ok, y entonces ellos mencionan a Jacobo, muy interesante. Y aquí él mismo dice que se arrodillaba diariamente, continuamente, por mucho tiempo, haciendo rogativos, que se encañecían sus rodillas como las de un camello. Entonces, por eso le llamaban rodillas de camello a Jacobo, ¿verdad? Santiago, porque era un hombre de oración. ¿Por qué mencionó todo esto? Bueno, hermanos, porque Santiago, en la epístola de Santiago, en realidad, podemos ver todas estas cosas. Podemos, a leer sus epístolas, su carta, que son 5 capítulos. Miramos que él habla mucho sobre la oración, ¿verdad? Desde el principio. Miren, aquí vamos a leer Santiago 1:5. En su apertura de la carta, él menciona cómo debemos pedir al Señor. ¿Ok? Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Ok? Pídala a Dios. Aquí hace mención a la oración. ¿Cómo pedimos a Dios? En oración. El cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dice, pero pida con fe, pistis, no dudando nada. Porque el que dudas es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Ok? Entonces, aquí menciona específicamente la sabiduría. ¿Amén? Que cuando pedimos a Dios sabiduría, debemos pedirla sin dudar nada. ¿Ok? Pero acá en el versículo 7 dice, no piensen pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, está hablando en algo en particular, que es la sabiduría, pero también vamos a aplicar, hermanos, este mismo elemento en cuestión de la oración a lo que pedimos a Dios. Porque más adelante va a estar hablando de otras cosas a través de la epístola. Vamos a estar recorriendo a través de la epístola, vamos a cubrir el capítulo, bueno, esta sección que es el Santiago capítulo 1, verso 5. Vamos a estar cubriendo el capítulo 4 y el capítulo 5 al terminar. ¿Ok? Entonces, aquí miramos, hermanos, que cuando pedimos a Dios, en primer lugar, debemos pedir a Dios sin dudar nada, ¿verdad? Tenemos que pedir a Dios con fe, con pistis. Ahora, la palabra pistis en el griego, que conocemos nosotros como fe, eh, se define de esta forma. Dice, es siempre un don de Dios y nunca algo que pueda ser producido por las personas. En resumen, pistis para el creyente es la persuasión divina de Dios y por lo tanto distinta de la creencia confianza humana que prefiere, es decir, la persona de su voluntad. ¿Ok? La confianza, pero que la involucra. El Señor continuamente hace nacer la fe en el creyente rendido para que pueda saber lo que prefiere. Ay, disculpe, porque esto está traducido del inglés al español y a veces está raro como dice. El Señor continuamente hace nacer la fe en el creyente rendido para que pueda saber lo que Él prefiere, es decir, la persuasión de su voluntad. Entonces, la fe, cuando ocupamos la fe en la oración se refiere a la persuasión divina de parte de Dios en nosotros. Dios nos persuade a nosotros, ¿verdad? Divinamente, qué son las cosas que debemos orar. Obviamente tiene que ver con nuestra conexión con Dios, ¿verdad? Obviamente si estamos ocupados más en los deseos de la carne o en la carnalidad misma, pues obviamente vamos a estar siendo persuadidos por nuestro deseo, por nuestra voluntad, por nuestra carnalidad. Pero cuando realmente aplicamos la fe como debe de ser,
y estamos totalmente conectados para con Dios, hermanos, Él nos persuade a su voluntad, ¿verdad? Nos persuade a pedir según las cosas que Él determina que sean importantes en la vida de un creyente. Amén. A eso nos estamos refiriendo en cuestión de la oración, que la oración eh, eh, requiere fe, pero también tenemos que aplicar nuestra fe en cuestión a la voluntad de Dios. ¿Se fijan cómo está conectada la fe a la voluntad de Dios? En cambio, cuando pedimos a Dios dudando, como dice aquí, la palabra diacrino, fíjense cómo dice aquí, ¿ok? ¿Cuál es la palabra diacrino? ¿Qué significa dudar? Eh, la palabra diacrino dice, significa separar, ¿ok? Separar. Entonces, una persuasión divina es la garantía de que Dios va a compartir su sabiduría con nosotros porque somos sus hijos y Él nos ama. Pero cuando dudamos, diacrino, nos separamos de la persuasión divina y simultáneamente estamos desconfiando en el amor de Dios, su poder y su bondad y todo lo demás. Entonces, diacrino o la duda es una separación, ¿ok? Es una separación, es una desconfianza cuando pedimos dudando al Señor. Cuando pedimos al Señor es porque estamos dudando y estamos pidiendo cosas que realmente no tienen que ver con su voluntad. Amén. Por eso debemos estar siempre pidiendo con fe. La fe es la que proviene de Dios y nos persuade a pedir según su voluntad. En cambio, cuando dudamos, lo que quiero decir con esto es que cuando dudamos, nos estamos separando de la fe, nos estamos separando de la confianza, de la fidelidad que le tenemos a nuestro Padre. Entonces, el primer elemento que descubrimos según Santiago, ¿ok? Lo que quiero que entendamos es esto. Estoy utilizando a Santiago como ejemplo de nuestra oración. Estoy utilizando a Santiago y descubriendo lo que él mismo descubrió en su experiencia en la oración. ¿Ok? A eso me estoy refiriendo. Que Él nos está enseñando estos elementos, estamos extrayendo estos elementos de la vida de un hombre llamado Santiago o Jacobo, que dedicó su vida completamente y enteramente en la oración, y ahora Él a través de su epístola nos está a nosotros compartiendo y nos está descubriendo, nos está dando llaves, elementos que tienen que ver con la oración para que nosotros tengamos éxito dentro de ella. Entonces, el primer elemento cuando oramos y pedimos a Dios es pedir con fe y no dudando nada, ¿ok? Porque una cosa es orar y otra cosa es orar conforme a su voluntad. Son cosas distintas. Podemos estar orando y pidiendo cosas que no corresponden con su voluntad. Es a lo que me estoy refiriendo. Y dentro de esa oración, que pedimos cosas según su voluntad, aún debemos pedir sin dudar, y la duda es causada por nuestra incredulidad. ¿Se fijan? Hay una conexión tan fuerte entre la duda y la incredulidad. Amén. ¿Qué es la incredulidad? La incredulidad proviene de la palabra apistos, ¿ok? Que es lo opuesto de pistis. Pistis es ¿qué? Fe. La incredulidad es lo opuesto de la fe, ¿ok? Y esta palabra incredulidad proviene de la palabra en griego apistos, que se refiere a la infidelidad, traicionar la confianza. That's powerful. Es decir, negativamente incredulidad o positivamente infidelidad, desobediencia. Incredulidad es desconfiar en el poder de Dios, es desconfiar de sus promesas, es desconfiar en la esencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y sabemos que Dios da buenas cosas a los que le piden, ¿verdad? Pero dentro de nuestra oración, cuando pedimos dudando,
eso tiene que ver con incredulidad y la incredulidad tiene que ver con infidelidad. Estamos traicionando la confianza que le tenemos al Padre. ¿Por qué estamos traicionando la confianza que tenemos para con el Padre? Porque reconocemos o ya entendemos que Dios nos ha dado muchas cosas, ¿verdad? Él nos ha dado de su espíritu, nos ha dado de su presencia, nos ha dado de su palabra, nos ha dado de su nombre, muchas bendiciones espirituales que el Señor nos da, pero cuando pedimos sin fe o incrédulamente cuando estamos siendo persuadidos, ¿verdad? Por la desconfianza, entonces, hermanos, nos estamos apartando de la esencia de Dios, estamos desconfiando de las promesas y de lo que Dios es, ¿ok? Entonces, la duda, fíjense cómo es una secuencia. La duda causa incredulidad que nos dirige a la infidelidad. Y la infidelidad es causada por nuestra falta de comunión con Dios. Por eso dice él mismo, Santiago, acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Nos damos cuenta, pues, hermanos, que cuando pedimos mal a Dios en oración, es porque estamos desconfiando de él, ¿verdad? Estamos dudando de él. Y cuando dudamos de él es porque estamos siendo infieles a él. Es decir, nos estamos apartando de él y no le estamos creyendo en fe. Y no, en vez de acercarnos a Dios, nos estamos alejando de él. Y eso causa infidelidad. Cuando causa infidelidad, nuestra oración, hermanos, aunque las hagamos, nuestras oraciones muchas veces no son atendidas porque estamos pidiendo mal. Estamos pidiendo cosas que no tienen que ver con Dios. Amén. Entonces, por ahí dijo, creo que era, ¿cómo se llama este hombre? Spurgeon, no me acuerdo cómo se llama. Dice, enséñame un hombre de oración y miraremos a un hombre de fe, a un hombre de santidad. Entonces, muchas veces la oración, cuando la hacemos y nos acercamos a Dios en la oración, hermanos, aunque les digo que no miramos fruto o cosas que estamos pidiendo específicas, muchas veces hay las cosas que no vemos son las que son más importantes. Por ejemplo, la oración, digamos, como les decía antes, pedimos por un milagro, ¿verdad? Que Dios nos sane y Dios no nos sana por cualquier motivo. ¿Qué le dijo a Pablo? Dice, dice Pablo que él le pedía al Señor que le removiera cierta enfermedad y Dios no lo hizo, sino que le dijo, bástate en mi gracia. Entonces, en muchas ocasiones, aunque el Señor no nos sana o no miramos que pase un milagro en nuestra vida, no significa que la oración ha sido ineficaz, pues la oración hay otras cosas que edifica al mismo tiempo, no solamente lo que pedimos, sino lo que Dios está causando dentro de nosotros. Por ejemplo, tal vez Dios no hizo un milagro en ese debido momento, ¿verdad? Cuando estuvimos orando, pero estamos acercándonos a Él, estamos aprendiendo a confiar en Él, estamos aprendiendo a dejar la mundanalidad o la carnalidad que nos oprime cada día y nosotros estamos interesados en venir al Padre en oración, acercarnos a Él, ¿verdad? En humildad y pidiéndole a Él. Entonces, las cosas que no vemos que tienen que ver con la oración, cuando forjan nuestro carácter, esas son cosas buenas también que debemos admirar de una práctica tan sencilla como es la oración, ¿ok? Entonces, obviamente, si atendemos a las cosas del mundo, nos alejamos más de Dios y enfocamos nuestra atención a las cosas pasajeras y vanas de este mundo. Veamos qué más nos enseña Santiago en Rodillas de Camello. En Santiago capítulo 4, verso 1 al 10, Santiago nos da como alude a la oración también, ¿verdad? En esta forma. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Dice, codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar.
combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y luego dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemigo contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, que los que dudan, los que son inconstantes, dice, purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. En esta parte, en esta sección, yo sé que es fuerte, ¿verdad? Pero Santiago, hermanos, como les digo, era un hombre justo, según tenemos evidencia, ¿verdad? Histórica y también en la misma escritura, que era conocido justo, era un hombre dedicado a Dios, era un hombre santificado, apartado, un hombre que dedicó su vida completamente al servicio de Dios. Y miramos aquí como nos dice, ¿verdad? Palabras fuertes en realidad. Y nos alude en la oración, ¿verdad? Que a veces pedimos y no recibimos porque pedimos mal para gastar en nuestros deleites. Y este es un enfoque principal de esta enseñanza, ¿ok? A veces pedimos mal porque buscamos gastar en nuestros deleites. Amén. Miren, hace poco, estos últimos días, creo que la mayoría de la gente, incluyéndonos a nosotros compramos unos tickets para, ¿verdad? ¿Cómo se llama eso? Del Powerball. Y yo pensando en todo eso, en mi mente y a solas, ¿verdad? Yo decía, Señor, pero pues, ¿para qué realmente queremos todo ese dinero? Y hablamos, ¿verdad? Yo y mi esposa, jugando, bueno, no jugando, pero diciendo cosas de que si nos ganáramos el dinero, ¿qué haríamos con ese dinero? Y obviamente, pues decimos cosas como, hey, vamos a comprar una iglesia, un templo, ¿verdad? Para que nos reunamos, vamos a ayudar a nuestras familias, ¿verdad? Que paguen sus deudas y todo eso, que yo diría son buenas intenciones, que podamos ayudar a alguien con todo ese dinero. Pero, pues en realidad, no se requiere todo ese dinero para hacer buenas cosas. Amén. En realidad estamos pidiendo, porque también lo vamos a gastar, vamos a usarlo para comprarnos una mejor casa, un mejor automóvil, ¿verdad que sí? O sea, esa es la realidad. Sí tenemos tenemos intenciones buenas de ayudar a la gente, pero también queremos como para nosotros, ¿verdad? O sea, para gastar en lo que nosotros también nos place, lo que deseamos tener. Y entonces, pensando en todo esto, hermanos, es a lo que me estoy refiriendo. A veces pedimos mal porque estamos en este mundo, ¿verdad? Estamos en este mundo y estamos apegados a él, estamos interesados por las cosas que brillan, ¿verdad? Y queremos mejor gastar ahí. O sea, yo he conocido gente que ora por un BMW. Señor, dame un BMW, yo quiero un BMW. O Señor, dame una mejor casa, ¿verdad? Es una más bonita, más grande. Y realmente, en mi punto de vista, según lo que podemos ver aquí, según la evidencia que tenemos delante de nosotros, hermanos, esas cosas no tienen nada que ver con Dios. No tienen nada que ver con el reino de Dios. ¿Ok? Este, Si fuera de esa forma, pues a todos nos hubiera hecho ricos el Señor, a todos nos hubiera dado dinero y no estoy diciendo que es malo el dinero, no estoy diciendo que esas cosas son malas, simplemente estoy diciendo que muchas veces enfocamos más nuestra atención en esas cosas que el Señor mismo nos dice que no pidamos
¿verdad? Porque Dios sabe las necesidades que tenemos, pero realmente dentro de lo que significa el reino de Dios y lo que es el reino de Dios, el Señor realmente quiere que tengamos un mejor carro, una mejor casa. Esa es la intención de Dios realmente. En mi punto de vista, no. Eso no es primordial, por lo menos. No es primordial. ¿Cuál es la voluntad de Dios en realidad? ¿Cómo podemos pedir nosotros según su voluntad? Bueno, en primer lugar, tenemos que descubrir, hermanos, cómo está nuestra vida personal, ¿verdad? En nosotros mismos. ¿Quiénes somos? ¿Qué tan conectados o desconectados estamos de Dios? ¿Cuál es eh, cuáles son nuestros deseos? ¿Cuáles son nuestras metas? ¿Cuáles son nuestros sueños? ¿Estamos realmente conectados a Dios y lo que Él desea? ¿O estamos conectados a lo que nosotros queremos? Que se haga nuestra voluntad, no la de Él. ¿Qué es lo que realmente tenemos en nuestro corazón? ¿Qué es lo que hay ahí realmente? Debemos seguir conectados a Dios por medio de la oración y su palabra para saber pedir conforme a su voluntad. Les acabo de dar un ejemplo de cómo pedimos mal, ¿verdad? Un carro nuevo, hermanos, no es en el interés de Dios. No lo es. Ahora, digamos que hemos mirado, por ejemplo, evangelistas en los lugares más pobres, eh, donde se dedican a la palabra y requieren un carro y ellos lo piden y el Señor se los da para que vayan y prediquen. Eso sí, o sea, eso ya es muy diferente. Pero si yo ya tengo un carro que sirve bien, que me lleva de aquí para allá, pero yo quiero otro carro, otro automóvil, en mi punto de vista, hermano, eso no tiene nada que ver con el reino de Dios, en mi punto de vista. Es más, hay hasta iglesias, se han formado iglesias que donde si no tienes un carro BMW, Mercedes o un Audi, o si no vas siempre de traje y tienes dinero, tú no puedes pertenecer a esa iglesia. Ahora, díganme en realidad, ¿eso tiene que ver con el reino de Dios? Porque muchos de estos apóstoles en muchos lugares ni siquiera tenían para comer. En muchos momentos no tenían ni dónde recostar su cabeza nuestro Yeshua. Entonces, ¿cómo podemos estar pidiendo estas cosas? En mi punto de vista, hermano, no tiene nada que ver esas cosas materiales. Las cosas materiales no tienen que ver con el reino de Dios, porque esas cosas son pasajeras, se van a quedar aquí. ¿Qué es una oración que pudiéramos pedir según la voluntad del Señor? Bueno, ya miramos que según la sabiduría, debemos pedir sabiduría de parte, que el Señor comparta su sabiduría para con nosotros. Esa es voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que unifique Dios a su pueblo, que unifique a Efraín y que unifique a Judá y nos haga uno, que nos haga un solo pueblo. Que nuestros seres queridos conozcan de Dios, que vean la luz del evangelio, ¿verdad? Aquellos que están perdidos. Esas son cosas que son importantes para Dios. Nuestro crecimiento en nuestro carácter, que el Señor remueva las impurezas, que nos ayude a conectarnos a Él. Santiago menciona la palabra acercarnos a Dios. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, ¿verdad que sí? Lo acabamos de leer. Aquí dice, Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Ok? La palabra acercaos es la palabra ejizo, estar cerca. Propiamente se ha acercado, acercarse, ejizo. Ocurre 14 veces en el tiempo perfecto griego, en el Nuevo Testamento, que expresa extrema cercanía. ¿Ok? Llévense eso, extrema cercanía. Inminencia inmediata, incluso una presencia. Está aquí porque el momento de esta venida sucedió, es decir, al principio del ministerio de Jesús. Entonces, ejizo, acercaos a Dios, se refiere a una extrema cercanía a Dios. Amén. Y en este caso estamos utilizando
estamos hablando de la oración y por medio de la oración nosotros nos podemos acercar a Dios. Podemos tener esa cercanía extrema como lo tenía Santiago, ¿verdad? Santiago y muchos otros personajes bíblicos como Daniel, por ejemplo, ¿verdad? Que tenía una extrema cercanía a Dios y sabían pedir conforme a la voluntad de Dios porque no pedían cosas exteriores, cosas ah, vanas, ¿verdad? Que no tenían nada que ver con Dios, simplemente estaban enfocados en el bienestar del pueblo, como acabamos de leer según los escritos de Eusebio. Entonces, si permanecemos lejos de Él, si nos alejamos de Él, si desconfiamos y le somos desleales a Él o infieles, entonces no sabremos cómo pedir. Seremos infieles y desconfiaremos de Él. Pediremos a Dios cosas terrenales que no tienen ningún valor dentro de su voluntad. Dice 1 Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, aquí hay otra clave, ¿verdad? Que Juan nos permite y nos enseña. Cuando pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, si no es conforme a su voluntad, Él no nos va a oír. Ahora, ¿cómo podemos conocer su voluntad? ¿Cómo sabemos cuál es la voluntad del Padre? A través de la palabra. La palabra misma, la Biblia que tenemos en nuestras manos, nos dirige a saber cuál es la voluntad de Dios. Ya mencioné ciertos ejemplos de la voluntad de Dios. Amén. De llevarnos a la perfección, de santificarnos en esta vida, de que nos dé las fuerzas, que nos dé fuerzas a nuestra fe, que nos ayude, ¿verdad?, a reconocer los secretos que Él ha escondido, que nos revele esos secretos, que nos ayude a amar a nuestros prójimos, que nos ayude a amar a nuestros hijos, a nuestras esposas, que nos dé dirección, que nos permita conocer su corazón para poder conocer su voluntad. Esa es la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? La voluntad del Padre, según Él, es hacer y guardar sus mandamientos, obedecerle a Él, lo que ya está escrito. Esa es la voluntad del Señor. ¿Ok? Entonces, con todo eso, lo que estuvo pasando esta semana, ¿verdad? Estuvo loquísimo. Miles de personas comprando boletos y todo, ¿verdad? Hermanos, yo ni siquiera le pedí al Señor, yo no le pedí a Dios que nos permitiera ganar ese dinero. Sí jugué, pero no se lo pedí en oración porque dije, si no lo ganamos, si no lo ganamos, no sé qué vamos a hacer, ¿verdad? Pero no creo, hermanos, que eso sea la voluntad de Dios, que ganemos ese dinero. ¿Por qué? Porque ya no lo hubiéramos ganado. ¿Alguno de ustedes se lo ganó? Ninguno de nosotros se lo ganó. ¿Ok? Porque no es la voluntad del Señor. Y yo no se lo pedí. Lo que sí le pido al Señor en oración, hermanos, es que nos ayude a nosotros a crecer, que nos ayude a nosotros a enamorarnos más de Él, que nos ayude a nosotros a interpretar la palabra correctamente, que nos ayude a descubrir su amor, su presencia, que nos llene de su presencia, de su espíritu continuamente, que estemos cerca de Él. Esas cosas sí son las cosas que pido en ustedes y por ustedes, que el Señor les dé fuerzas físicas, emocionales, que el Señor nos fortalezca, ¿verdad? Que nos dé fuerzas para seguir hacia adelante, que nos ayude a no enfocar nuestra vista en las cosas que nos rodean, ¿verdad? Porque vivimos por fe y no por vista. No vivimos por lo que vemos, sino por las cosas que no vemos, ¿verdad? Esperamos al Eterno, esperamos ver su gloria, esperamos y confiamos en Él, que lo vamos a ver tal y como Él es, que Él va, ¿verdad? A venir una vez más por su pueblo y que Él, entonces ahí, hermanos, ya cuando estemos con Él, ya ni siquiera vamos a tener un lugar precioso, ¿verdad? Por eso les digo, es mejor invertir nuestro tiempo en el Señor ahorita, ¿ok? Para no distraernos de las cosas, ahorita vamos a hablar un poquito más de esto, de no distraernos de las cosas comunes que nos rodean
Y si pudiéramos aprender a enfocarnos, tal y como lo hizo Santiago, ¿verdad? Enfocar nuestro tiempo en las cosas que realmente importan al Señor, en su reino, aquí, ¿verdad? Invertir todo eso para que algún día ya cuando estemos con él, hermanos, ya no vamos a tener necesidad de nada de esto. Ya no vamos a tener esas ansiedades porque vamos a estar con él. Amén. En la vida eterna no vamos a preocuparnos de estas cosas porque vamos a estar ante él. Él va a ser nuestro hogar. Él va a ser nuestro templo maravillosamente y no vamos a tener ni siquiera deseo de tener una mansión aquí en la tierra porque el Señor va a ser nuestro templo. Entonces, nuestro enfoque en esta vida, en este caminar, es solamente un momento. Es solamente un momento. ¿Ok? Yo tengo 37 años y digamos que si cumplo con los días de mi vida, digamos que llegar a 80, a 90 o hasta 100, aún no es mucho tiempo, ¿verdad? Aquí en la tierra en comparación a la eternidad. O tal vez el Señor, ¿verdad? Obviamente no sabemos cuándo Él nos va a llevar de este mundo. Puede ser mañana, ¿verdad? Puede ser esta noche. No sabemos. Somos frágiles. Obviamente hemos experimentado esa realidad, ¿verdad? Que no somos para siempre y en mi punto de vista es mejor que por lo menos durante ese tiempo que el Señor nos dé vida en este mundo y tengamos que vivir en nuestra carne, ¿verdad? En nuestra humanidad, que enfoquemos nuestro tiempo en las cosas de arriba, tal y como dijo Jesús. Que el reino de Dios sea nuestro enfoque principal y no las cosas terrenales que no tienen ningún valor espiritual. Ok. Al terminar su epístola, Santiago ah, finaliza sus escritos hablando de la oración. ¿Por qué? Porque era un hombre de oración. Hermanos, se conoce que Santiago, se dice que Santiago era uno de los más judíos de todos los apóstoles, más que Pedro, más que Juan. Es lo que dicen, yo no sé. Yo no sé cómo llegan a esa determinación, pero es lo que dicen. Que Santiago, es uno de los más judíos, pero también que es uno de los más prácticos. Y por eso yo me relaciono mucho con Santiago, porque creo que yo soy de la misma forma. Yo creo que me gusta a mí enseñar cosas bien prácticas que nos ayudan en nuestro caminar con Dios. No necesariamente cosas muy místicas son las que yo enseño o cosas, digamos, muy proféticas. No sé si eso sea algo válido, pero a mí me gustan cosas bien prácticas. ¿Cómo podemos vivir nuestra vida en nuestros años en esta vida? ¿Cómo los podemos vivir delante de Dios de una manera ordenada, de una manera adecuada delante de Él, conforme a su voluntad? Así es como enseñaba Santiago, cosas prácticas, el diario vivir con el Señor. Miren cómo dice. Al finalizar, dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos con otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de la aflicción y la paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí que tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Amén. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. Palabras de Yeshua. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Fíjense cómo termina, ¿ok? ¿Qué es? ¿Cómo debemos de corresponder a la aflicción? Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido?
haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, se le serán perdonados. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y luego nos da un ejemplo. Elías era un hombre sujeto a las pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente o eficazmente para que no lloviese. Y no llovió por la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error en su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Cómo finaliza? En la oración. ¿Ok? Todo tiene que ver con oración, ¿verdad que sí? ¿Está uno afligido? ¿Qué tenemos que hacer? Orar. ¿Estamos enfermos? Hay que orar. Amén. ¿Ofendemos? Hay que orar. Orar los unos por los otros. ¿Se acuerdan que ya cubrimos esto? Nos está diciendo que debemos ser intercedores por los demás, interceder por los demás, tal y como lo cubrimos en la oración del Padre Nuestro. Entonces, estos son los elementos que miramos en este capítulo, en este último capítulo, ¿verdad? ¿Cómo debemos responder ante la aflicción, ante el dolor y la enfermedad? Hacer oración, la oración. Cuando estamos enfermos, ¿cómo debemos corresponder? Quejándonos y todo. No, orar unos por los otros. Amén. Ungiendo a los enfermos en el nombre del Señor. Verso 16. La intercesión. Una vez más, confesaos vuestras ofensas unos con otros y orad unos por otros. Y la oración eficaz del justo puede mucho, ¿verdad? Recordamos que la oración, dentro de la oración, no porque es una oración en sí, sino que es el modo que el Señor ha establecido para que nosotros tengamos poder. Entonces, dentro de la oración existe poder, está al alcance, hermanos, de una oración el poder. Porque dice que Elías oró, era un hombre sujeto a las pasiones semejantes a las nuestras. Ok, Elías también quería una casa mejor. Elías también quería un carro nuevo, ¿verdad? Estaba sujeto a esas pasiones. Dice, pero y él oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Elías hizo eso a través de la oración. Y nos está dando a explicar, hermanos, que hay poder en la oración. Amén. Cuando lo hacemos con estos elementos que hemos mirado, la oración del Padre Nuestro, cuando estamos atados y conectados al Señor y oramos conforme a su voluntad, creyendo, teniendo fe. Amén. Cuando intercedemos por lo demás y nos enfocamos en las cosas espirituales, en el reino de Dios. Cuando estamos de esa forma enfocados, hermanos, y aprendamos a lograrlo de una manera real, concisa, entonces vamos a mirar un cambio mayor, porque hemos visto, hermanos, que el Señor ha hecho grandes cosas, ¿a poco no? En nuestras oraciones. Yo mismo las he experimentado, ustedes mismos me han platicado, unos de ustedes me han dado experiencias de cómo ustedes mismos han mirado cómo el Señor ha hecho grandes cosas, ¿verdad? Cuando se las pedimos, pues cuánto más, hermanos, cuando aprendamos a conectarnos y acercarnos a Él, tal y como lo estuvimos mirando. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos pedir según la voluntad de Dios? Según Santiago, una vez más, según Santiago, en primer lugar, debemos pedir con fe. ¿Ok? Es decir, debemos conocer su palabra, sus promesas, el carácter de Dios y su voluntad. Lo que Él ha determinado, el proceso del Evangelio en la historia de la humanidad. De eso se trata. ¿Cuál es
¿Cuál es el evangelio real? ¿Cuál es el evangelio verdadero? Se trata de Jesús, ¿verdad? Del Mesías, del ungido de Dios, de su reino, de lo que va a ocurrir, de la sentencia que va a lograrse también, ¿verdad? En su debido tiempo. Esas cosas son las que son importantes para Dios, hermanos. Eso es la fe, cuando creemos en la voluntad del Señor y nos apegamos a ella. En segundo lugar, debemos mantener una relación extremadamente cercana a Él, donde permanecemos conectados a Él en espíritu y no enfocar nuestra atención en las cosas del mundo. Debemos aprender a conectarnos a Él, de tener una relación extremadamente cercana a Él, tal y como miramos acercados a Dios y Él se acercará a vosotros. Está hablando de algo tan extremo, no pasajero, no de segunda mano, ¿verdad? Sino algo constante, constante, algo real, algo tangible que podemos lograr y debemos lograr. ¿Amén? Simplemente que nuestra atención no se vaya hacia el mundo. Tercero, debemos confiar en el poder de la oración de los justos. En Filipenses 4:6, fíjense cómo dice el apóstol Pablo. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Muchas veces estamos afanados, ¿verdad? Afanados. ¿Qué significa afanosos? La palabra que se utiliza ahí es merimnao. Merimnao es una parte en oposición al todo, correctamente dibujado en la dirección opuesta, dividido en partes. En sentido figurado, deshacerse en pedazos porque se separó en diferentes direcciones, como la fuerza ejercida por la ansiedad o la preocupación pecaminosa. Positivamente se usa para contribuir eficazmente la preocupación en la debida relación con el cuadro completo. Pero fíjense, esta palabra merimnao proviene de otra palabra que significa, es un verbo antiguo para preocupación y ansiedad, literalmente estar dividido o distraído. ¿Ok? Y dice, por nada estéis distraídos. Por nada estéis distraídos. Por nada estéis preocupados. ¿Ok? Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Muchas veces, hermanos, la razón que estamos afanosos, que estamos ansiosos, que estamos preocupados, es porque estamos distraídos, estamos desconectados de Dios. Amén. Nos sentimos ansiosos, nos preocupamos tanto, no tenemos el carácter correcto de Dios. ¿Por qué? Porque estamos distraídos, estamos ah, quebrados o divididos en partes. ¿Eh? Pero dentro de la oración, cuando aprendemos a orar adecuadamente y correctamente, hermano, la oración nos ayuda a enfocar nuestra atención en el Señor. Nos ayuda a acercarnos a Él, de venir ante Él de una manera íntima, de una manera real, de una manera extrema. Pero si no enfocamos nuestro tiempo en esto, que es tan sencillo, entonces vamos a seguir nuestra vida titubeando, ¿verdad? Vamos a estar divididos en partes y vamos a estar distraídos de la voluntad del Eterno. Entonces, pidamos al Señor unos por otros que Él nos ayude, especialmente hoy en día, con todo lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir. Mi consejo es para cada uno de nosotros que están escuchando mi voz y que van a mirar esta enseñanza,
es que aprendamos, hermanos, a enfocar nuestro tiempo primeramente ante Dios por medio de la oración. Dedicarnos a ir, hermanos, a estar ahí al pie del cañón, como dicen muchos, estar ahí, ser constantes, que nada nos mueva y hacerlo de una manera, no quisiera utilizar la palabra rutinaria, porque no quiero que perdamos, que lo veamos como una rutina, sino que lo veamos como momentos íntimos con el Creador, momentos íntimos con el Padre. Él nos da eso, Él nos permite eso cada día y debemos valorar lo que el Señor nos da. Eso es todo lo que yo tengo, ese es mi consejo, ¿verdad? Según lo que extraemos de hombres que han dedicado su vida como Santiago a la oración, rodilla de camello, porque estaba tan intensamente cercano a Dios a través de la oración. Y hay que aprender, hermanos, de lo que ellos nos han dado, ¿ok? Mi deseo es que el Dios Todopoderoso los bendiga. Nos vemos en la próxima.